Es el relato de Marta y María que está en Lucas 10:38, que dice así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, a Jesús, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Es un pasaje conocido por todos nosotros, yo creo. Ujú. Bueno, disparó un montón de preguntas y a la vez me pareció que es un pasaje muy contextual a lo que estamos viviendo por la cuarentena y la reclusión en las casas. No solo a nivel familiar, sino como iglesias, ya no estamos en nuestros templos, ¿no? ¿En qué sentido? Una de las preguntas que disparó para mí fue el revisar cuánto de nuestro activismo, cuántas de las cosas que hemos estado haciendo durante estos últimos años están motivadas por razones equivocadas, ¿no? O dicho de otra manera, cuánto de nuestra actividad, ya sea de iglesia o a nivel personal o familiar, se parece más a Marta que a María. Entonces, vale la pena hacer como una revisión de eso. Se nos fue la normita. Y yo creo que de alguna forma estamos siendo como, no obligados, pero sí llevados a un momento tal en que nosotros tenemos que revisar cuánto de lo que hemos venido haciendo obedece a motivaciones que no son las más correctas en la espiritualidad de Jesús, digamos. Porque en el fondo esta historia viene a poner en el centro cuál es el motor o cuál debería ser el motor de toda nuestra actividad como iglesia o como cristianos. Por ejemplo, ¿cuánta de nuestra actividad o de las cosas que hacemos en la iglesia o fuera de ella están motivadas más bien por la culpa, por el miedo, por el juicio, que por una cercanía al amor de Dios? Porque ese es el fondo de este relato de Marta y María, ¿no? El relato no nos está diciendo que no tengamos que hacer cosas, no nos está diciendo que tengamos que estar siempre pasivos, pero sí está poniendo en un orden correcto, en un orden cristocéntrico, la forma en que esto tiene que llevarse a cabo. Y yo siento que esta pandemia, esta reclusión obligada, es un buen espacio para revisar eso, para revisar cuánto de lo que hacemos está motivado más bien por el qué dirán, por el juicio de los demás, por el sentirnos valorados como personas, como una forma de validarnos, de que sentimos que estamos siendo buenas personas, pero ninguna de esas razones son las más adecuadas en la espiritualidad de Jesús, ¿no? Por eso Jesús resalta la figura de María sentada a los pies de Jesús, extasiada, como diciéndonos, si nuestra actividad, si el activismo, si las cosas que hacemos no nacen de una comunión cercana con Jesús, de una contemplación de quién es Él, para que asimismo también descubramos quiénes somos nosotros. Ese es el lugar correcto que tiene que tener la actividad en nuestra vida. Y yo pienso que estamos en un proceso muy hermoso por eso mismo, porque estando en nuestras casas tenemos más tiempo para revisar eso. Y como decíamos la semana pasada, estando en nuestras casas ya no es mucho el mérito que podemos hacer para agradar a Dios, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo Dios nos sigue amando profundamente. Dios no nos ama menos cuando estamos en silencio y pasivos y sin actividad. Esa es la cuestión, ¿no? Necesitamos recuperar esa cercanía con Jesús para que desde esa cercanía surja toda actividad cristiana y de servicio al prójimo. Y eso me anima mucho porque de alguna forma siento que mucho de lo que la iglesia ha venido haciendo en las últimas décadas me parece más un frenesí, una necesidad activista para callar nuestra conciencia muchas veces, y no necesariamente
surge a partir del gozo y la alegría. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces hay un sentido del deber y de la obligación que prima más en la iglesia que un profundo amor y un profundo gozo. Cuando uno revisa los anales de la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, por ejemplo, uno fácilmente se da cuenta que toda actividad, todo sacrificio, toda entrega, toda renuncia surge de un profundo gozo. Los cultos estaban inundados de gozo. El quehacer de la iglesia era tal el gozo sobre el cual surgían, que incluso en los relatos del libro de los Hechos dicen que la gente, después de ser azotados o golpeados por causa del Evangelio, salían con gozo, cantando a Dios, de ser tenidos por dignos de sufrir afrenta por el Evangelio. Entonces, todo eso, cuando uno lo ve, dice, es distinto a lo que a veces nosotros proponemos. Entonces, vale la pena revisarnos en este tiempo en nuestras casas y decirnos cuánto de lo que yo hago realmente surge de la motivación correcta. ¿O será que me falta estar a las plantas de Jesús? ¿Será que me hace falta pasar más tiempo ante su presencia? Tal vez sin decir mucho, como María, simplemente disfrutando el tiempo con Dios, simplemente disfrutando de su amor, simplemente disfrutando de su abrazo, de la alegría de estar juntos a Él. Y eso quería compartir con ustedes e invitarlos a que podamos reflexionar en estos días, porque probablemente Dios quiere que hagamos muchas cosas en el mundo, pero no que las hagamos de esta frenesí, de esta, como diríamos, esta urgencia tal que finalmente terminemos tan cansados y tan agobiados. Y me da pena cuando escucho a muchos cristianos que después de servir mucho tiempo en la iglesia, uno los ve agotados, estresados, amargados incluso, entristecidos. Y es porque tal vez alteraron el orden de las cosas. Se olvidaron que primero había que estar a las plantas de Jesús, para que desde ahí surgiera todo nuestro servicio a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude este tiempo a crecer en esto, a crecer en esta espiritualidad de Jesús, en esta espiritualidad donde vale la pena a veces estar en silencio ante Dios, para mirarnos hacia adentro. Termino contando una experiencia que hoy tuve con uno de mis trabajadores, con uno de mis hermanos trabajadores, a quien fui a ver a su casa un ratito, y él me contaba precisamente cómo Dios lo estaba invitando a descubrir que mucho de lo que él ha hecho en su vida espiritual ha sido normado más por una necesidad de agradar a las personas que por un real amor a Dios. Y descubrió lo dañino que puede ser eso en su vida. Y eso me impactó mucho escucharlo de él. Y tiene que ver con esto que estamos conversando. No tengamos miedo a examinarnos. Hay gente que no le gusta estar en silencio, pero vale la pena. Vale la pena para que Dios nos muestre como un espejo cómo estamos por dentro. Y luego que eso ocurre, luego que comenzamos a darnos cuenta de cuáles son nuestras motivaciones, entonces algo nuevo comienza a surgir. Y comenzamos a contagiar a otros con esa verdad, con ese gozo, con esa alegría. Así que Dios nos bendiga mucho a cada uno de nosotros, que tengamos una semana llena de nuevos aprendizajes, llena de nuevos descubrimientos. Que Dios les bendiga, hermanos.